Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al análisis aquí a través de Al Banquillo. Estamos por TSI y los servicios digitales que tiene la Corporación Televicentro para usted que nos acompañe en revisar algunos elementos de esta primera comparecencia del doctor Nelson Ávila en Honduras Conversa 2025. Presento a nuestro analista de hoy, el destacado economista nacional, don Julio Raudales. ¿Qué tal está, Julio? Buenas noches y gracias por el tiempo. Bienvenido. Un gusto saludarte, Chendo, y a todo el auditorio de TSI en esta noche tan importante en el banquillo. Bueno, hay puntos que los vamos a profundizar con Julio. Es un profesional de la economía y finanzas. El doctor Nelson Ávila es un hombre con mucho conocimiento en esta área. De hecho, es su especialidad. Y varios de los puntos que hoy ha destacado tienen que ver justamente con ese desarrollo de país enfocado en el tema financiero. Hay muchas propuestas de la clase política, pero estas no se pueden echar a andar cuando nos hablan de mejorar la educación, de tener una mejor atención en salud pública, mejorar la infraestructura, mejorar la seguridad. Para todo esto necesitamos recursos. Estos son algunos de los elementos. Creación del Banco del Emprendedurismo, ejecutar un plan de emergencia con acciones prioritarias para la reducción de la pobreza. El sector privado es de importancia absoluta. Este es uno de los puntos y me quedo con este. Analicemos este primero. ¿Le parece, licenciado? Sí, bueno, Raudales? con mucho gusto, Rosendo. Mira, primero decirte que vale la pena escuchar a Nelson en el sentido de que es el único candidato, diría yo, de los 5 que está propuesto, que está haciendo algunas sugerencias que son, digamos, importantes para poner en el debate. No estoy diciendo que esté de acuerdo con las cosas que él plantea, pero qué bueno que está tocando temas que son cruciales en el país. El tema del emprendedurismo es clave. Y lo que él plantea en esta ocasión es la apertura de un nuevo banco, un banco estatal. Hay que recordar, Rosendo, que él fue también director de la campaña del profesor Pineda Ponce en el año 2001, ya hace 24 años, ¿no? Y está proponiendo exactamente lo mismo, crear un banco para la generación de empleo en el país, que en este sentido sería más o menos una paralela del Banco de la Producción y la Vivienda o del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, ¿verdad? Entonces ahí habría que preguntar si es que vamos a sumar un banco adicional. O de repente pensar en fusiones, que puede ser Sí, una ruta de a salir. eso voy, Rosendo, porque, a ver, el fisco hondureño no da para más. Un banco más es más sería más gasto público. Y hay que recordar que Banadeses en este momento tiene capital negativo. Es un banco que prácticamente debería estar cerrado, más bien, ¿verdad? Porque no está cumpliendo desde hace ya mucho tiempo con su objetivo fundamental, y lo que está ocasionándole más bien es un agujero al sector fiscal que pagás con tus impuestos vos y que pago yo. Entonces, y luego tenemos Banprovi, que si bien es cierto, está muy activo en temas de vivienda. En el caso de la producción, es muy poco lo que se ha visto lo que puede sumarle a la mejora en el espacio, en abrir espacios para que la gente pobre pueda obtener un crédito. Hay que recordar que Banprovi es un banco de segundo piso y que funciona únicamente a través de líneas de redescuento para los bancos privados. Y pues para una persona pobre, emprendedora, que no tiene mayor capital de trabajo, es muy difícil integrarse a través de uno de estos bancos. Entonces, yo creo que la propuesta de Nelson es interesante, hay que discutirla, pero hay que ver hasta dónde el fisco puede con esto. Si lo que habría que hacer es cerrar Banprovi o cerrar Banadesa, o cerrarlos los dos y trabajar en una propuesta de banca estatal que no sea de segundo piso,
que no trabaje a través del redescuento con la banca privada, sino que sea el gobierno mismo dándole créditos a las personas con el riesgo que debe asumir el gobierno al respecto, ¿no? Y aquí hay uno de los elementos, Julio, que habrá que revisar cuando tomamos los riesgos que como tal el gobierno debe asumir. Ahí hay algunas propuestas que deben ser objeto de un análisis a profundidad, porque eso de la democratización del sistema sí genera muchas dudas e incluso ya algunos expertos, ustedes que tienen profundidad en el tema, han advertido que hay que tener mucho cuidado por aquello de la solidez que se han generado dentro del sistema financiero tras algunos inconvenientes que en algún tiempo de este nuevo siglo se ha tenido a nivel de la banca. De ahí que hay que tener la seguridad cuando se hacen este tipo de propuestas que como tal son buenas, pero con mucha pinza, con mucho cuidado. A ver, esto del democratizar la economía no pasa de ser más que un concepto populista, ¿verdad? Una frase inventada, una frase nueva, con el objeto de llamar la atención del votante. Y tiene sentido, ¿verdad? A ver, yo lo que pienso que está muy bien, y eso lo propone Héctor Soto, que por cierto fue alumno mío y era un muy buen alumno, ¿no? Lo que él está proponiendo más bien tiene que ver con tratar de abrir oportunidades crediticias para todos. Lo que sucede es que esto no es tan, es muy fácil decirlo, Chendo, que cumplirlo, porque el dinero es un tema muy delicado, como bien decías. La banca, por ejemplo, la banca privada trabaja con dinero ajeno, dinero tuyo, dinero mío, dinero que ponemos nosotros, las personas. Entonces, ni es el dueño del banco X o el dueño del banco Y el que presta su dinero, sino que somos nosotros los que estamos prestando el dinero y entonces el banco está obligado a cuidarlo. Lo mismo sucedería en el caso de un banco público. No es dinero del gobierno, porque el gobierno no tiene dinero, ¿verdad? El dinero lo pondrían los contribuyentes. El aportante. Es correcto, con tus impuestos vos pones ese dinero, dinero que podría servir para otros objetivos también. Entonces, hay que ponerle atención a esto. Creo que coincido en que es importante debatir sobre estos temas, en cómo podemos generarles oportunidades a las familias más pobres para que puedan acceder a créditos, pero yo creo que requiere más que una simple propuesta enmarcada en el deseo, en el corazoncito de la gente, en el populismo, ¿no? Otro de los aspectos que destacaba en puntos claves que analizamos con el licenciado Julio Raudales, el candidato del Pino, es la creación de un ente encargado en inteligencia preventiva para fortalecer la seguridad, iniciar un proceso de renegociación de seguridad en salud y evitar la migración de jóvenes. Estos programas son frecuentes en los políticos, pero ¿qué pasa? ¿Qué desconexión se genera ya cuando se llega a la administración? Que difícilmente se cumple. Yo creo que la virtud que tiene el doctor Ávila es que es muy bueno para crear neoconceptos, ¿no? Igual que ese que creó también Héctor Soto, ¿no? De democratizar la economía, de poner inteligencia en seguridad. Estas cosas llaman la atención seguramente de los votantes, ¿verdad? Pero todavía no hemos escuchado en qué consiste específicamente, cómo está estructurada una propuesta de este tipo. Yo hasta ahora no he leído ni un solo documento publicado, ni en redes sociales, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en hashtag, como dice Joaquín Sabina, ¿verdad? En ningún lado, y mucho menos un documento editado que tenga propuestas puntuales desarrolladas de este tipo. El concepto de democracia económica, o el concepto de inteligencia en seguridad o renegociación de la seguridad. Está muy bien como eslogans para una campaña política, ¿verdad? Pero realidades son otras. Pero quisiéramos conocer en qué consisten estas cuestiones para meterlas al debate. Hay algo que sí aplaudo de lo que dijo el doctor Ávila en esta noche, y es que él hace un llamado a los demás candidatos para que debatan, para que confronten ideas, porque está muy bien tener este tipo de conversaciones con la periodista costarricense y hablar con ella, como también lo hicieron en la Universidad de San Pedro, que felicito
al rector Zenén Villanueva por el esfuerzo que hizo también de llevar a todos los candidatos, incluyendo a la candidata Moncada, que no va a venir a hablar con el COEP, ¿verdad? Me parece muy buen esfuerzo, pero creo que hay una razón, Rosendo, por la cual en Estados Unidos y en democracias más avanzadas los candidatos presidenciales debaten cara a cara, frente a frente, y dirimen sus ideas y propuestas unos contra los otros. Porque Y esto debemos decir, Julio, si pasamos al otro punto clave, son conceptos que al final terminan generando propuestas mucho más efectivas cuando se da esa confrontación, porque de ahí se sacan conclusiones mucho más concretas. Reforma profunda del sistema educativo enfocada a fortalecer la formación lingüística, matemáticas, inteligencia artificial y humanística, evitar que se repita el clientelismo en las instituciones. Bueno, usted aquí está en su ajo también, porque es educador a nivel superior, ha sido un impulsor de una burocracia mucho más efectiva. sí, a ver, repito, volvemos a lo mismo, son conceptos Lenguaje bonito. absolutamente deseables por todos. ¿Quién no apuesta por una reforma profunda en la educación sabiendo, y decía la periodista, la entrevistadora, que Honduras acumula los puntajes más bajos en la prueba PISA, que es una prueba internacional de educación, ¿verdad? Y que nos deja claro lo retrasados que estamos nosotros frente a los enormes retos que tiene el siglo XXI, considerando que ya a partir de esta tercera década del siglo XXI tenemos la disrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, que va a hacer que se pierdan muchísimos empleos en el mundo. No estoy hablando de Honduras, estoy hablando del mundo, ¿no? Y que necesitamos entonces formar o forjar alternativas frente a esto. Está muy bien la propuesta que hace el doctor Ávila, también en palabras más simples, más sencillas, menos conspicuas, las dicen los otros candidatos, pero todos hablan de que quieren más educación, de que quieren mejor educación, de que quieren más cobertura en salud, de que van a mejorar y hacer más eficiente la administración pública, ¿verdad? Gobierno digital, dice por ahí el señor Nasralla, ¿verdad? Entonces, todos hablan de conceptos similares, pero repito, ninguno de ellos profundiza en qué y cómo se va a hacer. Porque vos dijiste, perdón, y con esto termino, Rosendo, vos dijiste la palabra clave ahorita y al comienzo del programa. Todo eso requiere recursos, ¿verdad? Requiere tiempo y requiere gente muy especializada. Y si hay algo que nos ha dejado claro esta administración, esta presente administración, es que cuando no tenés equipos especializados al frente del trabajo público, es muy difícil que salgas adelante, aunque tengas la plata. Puedes tener la plata, pero si no tenés los equipos, estás listo. Agreguemos otra P en esto. Es planificación. Y paciencia. Y ahí vamos encontrando muchas otras que son claves. Esto de la planificación al final, si hay cosas que de pronto la administración puede resentir, usted estuvo ahí, es lo de ese plan que puede tenerse un concepto ahora en este mundo de la tecnología avanzada que los políticos como tal lo deberían de plantear. De ahí se pueden partir con grandes obras, con grandes proyectos y no inventar sobre el camino que de pronto nos salen con proyectos gigantescos y bonitos en propuesta, en escrito, pero irrealizables para lo que tiene el país, Julio. Los antiguos chinos decían que no hay viento bueno para un barco que no tiene dirección. Y el gran problema de Honduras es que nunca ha tenido dirección. Hemos andado a la deriva, sin una propuesta clara de desarrollo, y cuando se han creado, las desechan muy rápidamente. La última es esta de la que estás hablando, Rosendo. En el 2010, el 27 de enero del 2010, el presidente Porfirio Lobo Sosa firmó un plan de nación de 38 años, una visión de país de 38 años, con un plan de nación de 22 años, de 12 años, perdón. Y
inmediatamente el siguiente presidente, el señor Hernández, dijo eso no sirve para nada y lo tiró a la basura, ¿verdad? Alguien me comentaba hace unos pocos días, porque hemos estado hablando mucho de esto recientemente, me decía que él escuchó a Juan Orlando Hernández que alguien le mencionó, pero ¿qué vamos a hacer con el Plan de Nación? Y él dijo, los primeros días de su mandato del 2014, apenas 4 años después de que se había firmado ese documento. Y que él había sido, por cierto, uno de los garantes como presidente del Congreso, aplaudiendo. Él fue diputado, fue uno de los diputados que aprobó, porque ese plan es una ley, que está vigente todavía, por cierto, ¿no? La ley de visión de país y plan de nación está vigente y fue aprobada y firmada, refrendada por el presidente de la República el 27 de enero del 2010, y Juan Orlando Hernández había sido uno de los diputados que había firmado ese documento, perteneciendo a la Cámara Legislativa en el año previo, ¿no? En el año 2009. Pues cuando llegó a la presidencia simplemente dijo, no, vamos por otro lado y ya esto no sirve más. Y luego entonces él se fue con el Plan 2020, que al final terminan siendo casi lo mismo. Pero, Rosendo, es que lo más increíble es que aprueban el 2020 en el 2014, el primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández, y en el segundo gobierno de Juan Orlando del 2017 él mismo lo desechó. Entonces, los mismos partidos políticos desechan sus propios planes de gobierno, ¿no? O sea, no tenés que ser ni siquiera del otro partido, sino que simplemente acabamos con todo antes de que arranque prácticamente, y eso probablemente está en nuestro ADN, fíjate, Rosendo, y tenemos que quitarnos nosotros ese atavismo, porque los mayas tenían esa costumbre, vos bien sabés, ¿verdad? Que 18 conejos destruyó lo que había hecho 17 conejos su papá, que era su papá, ¿va? Lo destruyó todo y volvió a fundar una ciudad nueva. Hacían exactamente lo mismo los mayas. Bueno, pasamos al último punto clave de esta primera comparecencia del doctor Nelson Ávila, y tiene que ver con la apuesta por la simplificación de la institucionalidad y fortalecer el sistema de justicia, que justamente quiero empezar con este último, porque hablaba de procesos de transformación, incluso de estar pidiendo con frecuencia a organismos internacionales que vengan a Honduras, el tema de la cooperación. Y aquí está el proyecto de la Sisi, que lo vienen impulsando desde hace muchos años, y ahora la gran interrogante hacia futuro es, vienen con el auspicio de Naciones Unidas. Esta es una institución que sin el apoyo de Estados Unidos está prácticamente al borde de la quiebra, y estarán con los suficientes recursos para venir a revisar la institucionalidad de estos países, o es solo una frase bonita, como ha planteado Julio, y nos vamos a quedar con un proyecto fallido más. A ver, yo he impulsado muchísimo la discusión sobre el tema de la Sisi aquí en el país. A mí me interesa mucho que se mejore el sistema de justicia, y probablemente la Sisi sea un camino, no el único, pero probablemente sea. Lo que hay que examinar, Rosendo, al respecto, y por eso creo que es importante el debate. Primero, la Sisi es un ensayo que ha funcionado en un solo país, Guatemala. Empezó en le terminaron echando, por cierto. Empezó en el 2007, correcto. Funcionó muy bien durante 2 o 3 años, y por eso es que nos entusiasmamos los hondureños, porque estaba funcionando muy bien, pero luego la misma élite guatemalteca, la misma nomenclatura guatemalteca, la nomenclatura política le echó del país, y si hacemos un análisis crítico de los resultados de la Sisi, vemos que son prácticamente intangibles. En Guatemala, aquí tuvimos la Maxi también, que no duró ni 3, creo que no duró ni 4 años, ¿verdad? No llegó a los 4 años. Cuando se acabó el primer convenio, pues lo echaron simplemente, y entonces no quedamos en nada. Y volviendo otra vez a lo que decís, el gran problema para Naciones Unidas es de dónde va a sacar el financiamiento para un proyecto de este tipo, porque Naciones Unidas es un demandante de recursos. Las Naciones Unidas no tiene plata, ni ninguna de sus agencias, o tienen muy poca, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es quién va a financiar esto, pero de todos modos me parece que son loables todos los esfuerzos que se puedan hacer por modernizar el sector justicia en el país. Sabemos que es quizás la pata más floja de la mesa, Rosendo, y tenemos que aprender a trabajar esto, porque si no cambiamos el sector justicia, si no logramos que la justicia sea efectiva acá en el país,
no tenemos ninguna esperanza de salir adelante. Bueno, la simplificación de la institucionalidad. Siempre que hablamos de estos procesos de achicar los gobiernos, del uso de la tecnología, siempre recuerdo al ya desaparecido doctor Jorge Roberto Maradiaga, que fue un soñador. Bueno, nos dejó, pero ahí quedó ese recuerdo. Ahora que el mundo civilizado, y no es que nosotros no estemos civilizados, haciendo la aclaración, pero el mundo de avanzada sí le apuesta a todos estos procesos, que incluso un robot conteste y sea efectivo. Y aquí al humano que lo visitamos en esos procesos de simplificación, lo que lo hayamos de chateando. Sí, era un soñador el doctor Jorge Roberto Maradiaga. Yo tengo el más grato recuerdo de él. Él andaba siempre pensando en cómo impulsar estos procesos de digitalización de la administración pública, de mejora en los procedimientos. Efectividad en el proceso. Y además reducción en los costos. Chendo, la última vez que yo estuve en el gobierno, que fue en el año 2013, fue el último presupuesto en el que yo trabajé desde la Secretaría de Planificación. Recuerdo que el presupuesto de ingresos y egresos de la República era 90.000 millones de lempiras. Frente a los ahorita 469.000. Es correcto. Estamos hablando de un aumento de 370.000 millones. Oíme, pues es una locura. Ya para entonces yo estaba escandalizado porque en la administración pública había 87 instituciones que dependían del presupuesto nacional. En este momento hay 113. Es decir, el gobierno lo que ha hecho es engordar, ponerse bofo, aumentar su grasa, ¿no? Y por lo tanto hacerse más lento. El gobierno hondureño en este momento es un elefante reumático. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Ávila en que hay que convertirlo en un atleta fuerte y ágil para que dé mejores servicios a la población. Pero la pregunta es cómo vamos a hacer para liquidar a todas estas personas que están trabajando en el sector público actualmente, sin que te demanden después por reintegro, además, ¿verdad? Y bueno, si aquí podemos encontrar, Julio, algo que hablaron de adesentamiento, de mejorar procesos, de ahorro del recurso de la hacienda pública, y ¿qué encontramos? Altos funcionarios del Estado que se van a ir, muchos de ellos en meses, en 3 meses ya dejarán de ser. Hoy estamos a 28. sí. En 89 días bajan. Sí. En menos de 3 meses ya. Y que encontramos que van a cobrar prestaciones. ¿Y cómo van a hacer ahora que ya no tengan su prado? Porque hay muchos de ellos que en su vida creo que se habían sentado en una prado y ahora estos 4 años llevan ahí en prado blindada. Recuerdo, ¿verdad? En fotografía. No, pero sí es un planteamiento que como tal el Estado lo deberá revisar. Porque el tema es cómo lo vamos a hacer. A ver, ahí el punto aquí es cómo lo vamos a hacer. Hacerlo y volverlo efectivo. Pero además, comprometer al que va. Pero además un elemento adicional, Rosendo. Ayer estuve conversando, por cierto, con Rebeca Santos, la presidenta del Banco Central, que somos muy buenos amigos. Y ella me decía, ojalá todo el gobierno fuera como el Banco Central. En el sentido, Rosendo, de que hay una carrera, de que se respetan los escalafones, de que vos no puedes llegar a ser subgerente técnico si no has pasado antes por todos los filtros desde abajo. Los economistas del Banco Central comienzan su carrera pues trabajando los modelitos desde abajo, ¿verdad? Y van subiendo como en el ejército. Ojalá. Y se mantiene ese respeto. Sí, no lo ha violentado la clase política. A ver, sí ha habido alguna porosidad en algunas administraciones. Siempre que hayan puesto algunos miembros en el directorio. No, esa es otra cosa. Ah, bueno. El directorio es otra cosa. Estoy hablando del equipo. A la estructura. Porque vuelvo a lo mismo. El tema. Quería ponerte el ejemplo del Banco Central, porque el Banco Central tiene un escalafón, ¿verdad? Hay una estructura. Y hay una estructura muy fuerte, en donde es muy difícil que una persona que no tenga la experiencia llegue a puestos clave. Me refiero a los puestos técnicos, me refiero a las gerencias y
a los temas que tienen que ver con la parte totalmente técnica. Eso no pasa en el gobierno, lamentablemente. Y para esta administración, fíjate, nos llenamos de esperanza, Rosendo, porque se creó sí un instituto para la gestión de la administración pública en el país, que sustituyó a la vieja dirección de Servicio Civil, pero hasta donde hemos visto, quienes trabajamos este tema, quienes estudiamos esto con detenimiento, no ha habido mayores cambios, ¿verdad? Y no existe un proceso de escalonamiento en el sector público que permita ver que los empleados del servicio civil se vayan especializando y vayan obteniendo mejoras en base a su capacidad de trabajo y a su formación. Bueno, ¿son viables estos proyectos que hoy hemos escuchado en el doctor Nelson Ávila para cerrar, Julio? ¿Qué deberán tomar o qué recomendaría para la clase política como tal? Porque una dama o un caballero nos gobernarán dentro de 89 días. Habrá que tomarle promesa de ley a un nuevo gobernante en sesión solemne del Congreso Nacional. ¿Qué rescataría? ¿Con qué se queda? Bueno, mira, primero yo creo que de los 5 candidatos presidenciales me parece que Nelson Ávila es el más serio, es el que se ve con propuestas más serias. Lamentablemente, en nuestro país los candidatos más serios nunca ganan. Y ya sabemos que no va a ser Nelson Ávila el presidente, ¿verdad? ¿Para qué engañarnos? Lo mismo sucedió cuando el doctor Aguilar Paz era candidato del PINU también, ¿verdad? Olman Valladares, en su momento recuerdo yo del debate con Matías Funes Valladares, con el doctor Carlos Roberto Reina, Orlando Iriarte, gente seria. Ramos Soto. Pero ya sabemos que estas personas de estos partidos pequeños nunca son considerados, ¿no? Lamentablemente. ¿Pero con qué se queda? Para que creo que bien lo tomen lo los demás importante es fuerzas. que hay elementos para el debate, porque no conocemos el cómo. O sea, lo que Nelson plantea muy bien es el qué vamos a hacer, pero no plantea el cómo. Nos hace falta conocerlo. Yo hago eco de la invitación que él hace a que los otros candidatos presenten propuestas sustanciosas y las debatan con él. Y me parece que con esto podríamos avanzar bastante. Muy bien. Gracias. Julio Raudales, el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, rector de una prestigiosa universidad en nuestro país, académico nacional, que nos ha acompañado en el análisis hoy de la primera comparecencia de un presidenciable de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Recuerda que estamos en televicentro.com, en el streaming de la Corporación Televicentro y en los canales de TSI para que usted tenga estos análisis inmediatamente después de la comparecencia de los políticos. Mañana, a este mismo horario, estaremos revisando la comparecencia de Ana Paola Hall. Por su sintonía, muchas gracias.